Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, a Fútbol 360 Net Braining, en el que hoy vamos a analizar al Milan de la temporada 93-94, ese Milan que realmente asustaba, pero que tanto gustaba a la gente por su forma de jugar tan innovada, ¿no? Que ahora indagaremos un poco en esa forma de jugar, pero antes os invito a que os suscribáis y a que le deis like al vídeo porque de verdad lo merece, nos ayudáis muchísimo y es siendo además gratis. Y nada, vamos con ello. Bueno, pues tenemos aquí una camiseta clásica que es la segunda equipación del Milan en aquella temporada para presentar un poco lo que va a ser el análisis de hoy. Vale, ahora vamos a ver la plantilla. Esta es toda la plantilla del Milan. Los dos porteros que eran Antonioli y Rossi, los centrales que eran Baresi, Di Saili, Costa Curta, Gali, Sadotti. Y luego tenemos a los laterales que eran Paolo Maldini, Alessandro Orlando, Massimo Odo, Cristian Panucci, que marcó una época, Cristian Panucci. Y luego ya vamos con las posiciones más de ataque, es decir, mediocampistas y carrileros. Teníamos dos carrileros derechos, que eran Stefano Eranio y Roberto Donadoni. Luego teníamos tres MCOs, que son Francesco Cozza, Dejan Savicevic y Marco Simone. Luego teníamos a Laudrup, que era el único extremo puro de ese equipo. Y luego estaban los tres delanteros, que eran una de las bases de este Milan, que eran Jean-Pierre Papin, Daniele Massaro y Daniele Gersoni, ¿no? Y como entrenador teníamos a Fabio Capello, un Fabio Capello que sabemos que siempre ha sido muy innovador, pero ahora muchísimo más, ¿no? Estaba jugando a algo que para esa época no estaba descubierto. Entonces, bueno, ahora indagaremos un poco más en ello, pero solo decir que tenía una plantilla muy ofensiva para la época, es decir, yo defensas, incluyendo laterales, he contado a pues 8 defensas, cuando un equipo normal de esa época tenía 12. He contado muchos carrileros, cuando en esa época tampoco se trabajaba con carrileros. Y tres delanteros centro, cuando lo normal era tener dos. Uno que jugaba de titular y que jugaba casi siempre y otro de reserva, ¿no? Pero Fabio Capello, pues yo no coincido con la gente en que Guardiola haya sido el inventor del fútbol moderno. Yo creo que realmente Fabio Capello es el que nos abrió las puertas al fútbol que estamos viendo hoy en día. Vale. Ahora vamos a ver los títulos que ganó este equipo tan sumamente innovador, ¿no? Tenemos que fue campeón de la Serie A, fue campeón de hecho de la Champions League, goleando al Barcelona de una generación como por ejemplo la de Guardiola, con Johan Cruyff de entrenador, que sabemos que Cruyff también era muy buen entrenador. Subcampeón de la Supercopa de Italia, que perdió contra aquel Parma de Gigi Buffon por 2-1 en un marcador global. Y diréis, pero Víctor, es una final, no debería haber marcador global. Lo hay por el simple hecho de que algunas finales, a ver si me explico, antes de, mucho antes de esta temporada 93-94 de los años 90, había muchísimas finales, incluso la de la Copa de Europa, que se jugaban a partido doble, es decir, ida y vuelta. Y parece ser que en la Copa de Italia se quedaron con ese modelo hasta hace muy poco y pues esa Supercopa fue a ida y vuelta entre Parma y Milan. El Milan venía de ganar 1-0 en San Siro,
pero el Parma se creció en casa, ganó 2-1 y se quedó con la Supercopa. Y también subcampeón de la Copa Intercontinental, que perdió contra Vélez Sarsfield en 0-2. Para quien no conozca, Vélez Sarsfield es un equipo de la primera división de Argentina que en ese momento tuvo una generación muy buena de jugadores que deslumbraron mucho luego en Europa y que si a Vélez Sarsfield les hubiesen durado, como por ejemplo a Boca le duró Riquelme o algo así, Vélez Sarsfield estaría siendo ahora uno de los equipos más históricos de Sudamérica. Pero recordemos que siempre va a tener ahí la estrellita de haberle ganado a aquel Milan, ¿no? Por aquí una foto de aquel Milan campeón, ¿no? Vemos a Di Seili por aquí, también vemos a Savicevic por aquí, que había intercambiado camiseta ese día con Guardiola, justamente, ahora que hablábamos de él y tal. Y bueno, estos son los que conformaban aquel Milan, no hay más, ¿no? Por ejemplo, por aquí creo se puede ver también a Paolo Maldini, creo que tenemos a Laudrup también por esta fila, o sí, por esta fila. Y nada, ellos son los artífices de esto. Bueno, hemos hablado también un poco de que el Milan al final, el Milan de Capello fue uno de los grandes inventores del fútbol moderno, del fútbol que estamos viendo ahora, y vamos a ver cuáles eran los pilares fundamentales de este Milan. Vale, yo he puesto dos, pero ahora os voy a nombrar más pilares porque no solo fueron ellos, pero ellos también fueron una parte muy importante, ¿no? Los dos pilares fundamentales de este Milan, estos dos que fueron los fundamentales en Milan, fueron tanto Brian Laudrup como Paolo Maldini, que le aportaban al Milan ese juego tan atrevido que Capello le demandaba al equipo, esa versatilidad, esas cosas que antes realmente no se veían, pero que Fabio Capello insistía en ello. Y pues bueno, de Brian Laudrup podemos destacar que hacía mucho daño. Brian Laudrup ha sido, aunque no lo queramos ver, uno de los jugadores más determinantes de la historia del fútbol. Sí que es verdad, en el Madrid tuvo una época mala, fue un poco como Hazard, pero no por las lesiones, sino porque estaba en una época profesional de declive. Al final a España venían los jugadores antes en unas edades muy avanzadas, ya que había muy poco dinero en la Liga Española, pues estaba todo muy, muy corroído en España, muy anticuado. Y es por eso por lo que Laudrup no brilló en el Madrid, pero en el Milan fue una auténtica barbaridad. Podéis buscar vídeos porque de verdad merece mucho la pena. Y Paolo Maldini, como he puesto aquí, los repliegues futuristas, es decir, Paolo Maldini era un defensa que replegaba muy bien para la época. Es decir, hay defensas como por ejemplo Di Seili, que no hacían unos repliegues tan tácticos, es decir, que sus repliegues básicamente eran correr detrás del balón y pelear y tratar de quitarla. Pero es que no es así, es que a veces hay que hacer unos repliegues más tácticos, atando a un cierto delantero o a un cierto extremo, pero nadie lo hacía en esa época y Paolo Maldini sí que lo conseguía hacer. Y es por eso por lo que el Milan ganó la Champions, básicamente. Destacamos a Laudrup, pero Maldini fue la gran parte de aquella Champions del Milan, o sea, por esa defensa incorruptible que tenía el Milan. En aquella época era muy importante tener una buena defensa. Recuerdo que
me contaron que el PSV Eindhoven, ganó una Champions, igual 1 o 2 temporadas antes del Milan, eso ya no lo sé, sin marcar ningún gol. Es decir, o marcando muy poco. Es decir, el PSV lo que consistía era más encerrarse atrás, llevarse al partido hasta un punto de prórroga o penaltis y matarlo ahí. Ganó por muchas tandas de penaltis, de hecho la final la gana en una tanda de penaltis y como veis aquí la defensa era muy importante y además todos los entrenadores tendían a ser más defensivos, no había ese atrevimiento que por ejemplo vimos en Capello. La verdad es que también la gente en Milán en esa época, según informaciones que he buscado, estaba muy asustada porque al final lo que hizo Fabio Capello era muy arriesgado. O sea, hemos visto ahora la plantilla y hemos visto que tiene muy pocos jugadores atrás, que tiene muchísimos carrileros, que tiene 3 delanteros centros, que para hoy igual puede parecer normal, pero para esa época era una salvajada. Al final, la gente, además, el Milan jugando en una Serie A en la que se estilaba más el catenaccio, es decir, el cerrarse atrás, pues claro, pues es entendible que la gente se asustase. Es entendible que la gente de Milán sintiese miedo a la hora de ir a jugar en Europa. Sí que es verdad que al Milan le pillaban en muchas contras, pero al final el Milan consiguió ganar la Champions. No es fácil, no es fácil, ojo, porque el- la Champions que gana el Milan la gana cerrando con muy poca gente. Vemos, por ejemplo, las 3 Champions seguidas que ganó el Madrid de 2016 a 2018. Esas 3 Champions seguidas el Madrid las gana cerrando con 2, que eran Varane, si no recuerdo mal, eran Varane y Sergio Ramos. Pero vamos a indagar en el porqué. ¿Por qué cerraba el Madrid con Varane y con Sergio Ramos? Muy sencillo, porque físicamente estaban muy bien y porque replegaban absolutamente bien. Y vamos a esto, ¿por qué Capello cerraba con tan poca gente? Porque, por ejemplo, Paolo Maldini estaba muy bien y Di Seili era el mejor central o uno de los mejores de aquella época. Con lo cual Fabio Capello tenía asegurado una seguridad atrás muy magna y también tenía asegurado que cerrando con tan pocos, es decir, cerrando solo con 2, podía desplegar todo su juego de ataque, ¿no? Entonces a Capello que Di Seili y Maldini estuviesen tan fuertes le venía muy bien, ¿no? Y nada. Sí que es verdad que hablando del PSV Eindhoven, os invito a que hagáis una cosa, os invito a que me dejéis en la caja de comentarios a qué equipo queréis que analicemos la próxima vez. Si tenéis 3 opciones para elegir, el Bayern de Múnich de los años 80 y 90, el PSV Eindhoven de aquella temporada o el Real Madrid de los 90. Tenéis esas 3 opciones, os invito por favor a que en comentarios me ayudéis a ver lo que puedo analizar, lo que queréis que analice en el próximo vídeo. Y nada, pues esto es todo lo que tenía del Milan de la 93-94. Si os ha gustado, darle like, que la verdad es que me ayudáis muchísimo. Y adiós, hasta la próxima.